Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more en cada uno de vosotros, hermanos y hermanas. Doy gracias a nuestro Dios por permitirme nuevamente estar con vosotros trayendo el mensaje del Señor. Hoy día trataremos el tema sobre la santidad. ¿Qué es la santidad y por qué Dios quiere que su pueblo sea santo? Miren, hermanos, un requisito muy importante en la vida del cristiano. Bendito sea el Señor. Aleluya. Leeremos en el libro de Levítico capítulo 20, versículo 7. Santificaos y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Dios es el Ser Supremo, Santo, Perfecto, Rey Eterno. En Él habita toda la plenitud de su divinidad corporalmente y la plenitud de la santidad. Entonces veamos en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 9. Jehová es en el templo de su santidad, Jehová afirma en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo, y sus ojos contemplan a los hijos de los hombres. Él es nuestro Dios, perfecto, santo. Miren, hermanos, qué maravilla, es un ser supremo. Él está sentado en su trono mirando a buenos y a malos, observando toda la vida de los hombres. Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Bendito sea el Señor, aleluya. En el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 26, mire lo que nos dice. Habéis pues de serme santo, porque yo Jehová soy santo. Yo os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Vuestro Dios quiere que su pueblo sea santo, como Él es santo. Levítico 19:2. Habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces, la pregunta es: ¿cómo obtenemos la santidad, hermanos? Según este pasaje bíblico, mire lo que nos dice, que Dios ha elegido un pueblo, apartado un pueblo de todo el mundo. Es su pueblo de Israel, los hijos de Israel. Y les ordena que sean santos porque Él es santo. Es un pueblo peculiar. Tenemos que obtener la santidad para poder alcanzar la vida eterna. ¿Y cómo tendremos la santidad, hermanos? En el libro de Números capítulo 15, versículo 40 nos dice: para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos vuestro Dios. Entonces, el hombre que se santifica tiene que poner por obra la ley de Dios y los santos mandamientos. Pero aparte de eso, miren, hermanos, vamos a analizar acerca de la santidad, que tiene muchos lineamientos, decretos, que el hombre tiene que conocer para poner por obra. La ley es divina. Los mandamientos de Dios son santos, que alegran el corazón y hacen perfecto a la persona, porque la ley es santa, perfecta. Entonces, por ahí partimos acerca de la santidad. Es la ley de Dios, los mandamientos, que el hombre, el cristiano, tiene que poner por obra para alcanzar su santidad. Y como le estaba comentando, que la santidad se obtiene de varias maneras. Muchos lineamientos hay acerca de la santidad. Veamos uno que es muy importante en la vida del cristiano, acerca de la santidad en la conversación. Dios manda a su pueblo ser santo en toda conversación. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo de Dios tiene que apartarse de toda conversación mundana, palabras corrompidas, el cual debe ser sustituidas por la virtud del habla para edificarnos. Miren, hermanos, y eso podemos leerlo en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 25 al 32. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea bueno para edificación. La palabra tiene mucho poder. Por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado, dice el Señor. Muchas de las veces las palabras pueden dañar a una persona como animar a otra persona. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere que seamos santos en toda conversación. No podemos utilizar palabras mundanas que dañan a los demás. Entonces vamos a ver cómo Pablo menciona 3 cosas positivas
de las palabras santas, de una buena conversación, que debe caracterizarse el habla de un cristiano. Qué importante. Primero dice palabras edificantes. Cuando hablamos de edificantes, entonces entendemos palabras que construyan, palabras que alienten, palabras que consuelen. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Hay quienes hablan como dando estocadas de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado al hablar. Tenemos que ir santificándonos en nuestra conversación. Miren, qué maravilloso. Tenemos que utilizar palabras que edifiquen, que construyan, palabras de aliento, de amor, palabras que animemos a los demás cuando se caen, palabras con paciencia para entender los errores de los demás. Qué hermoso, como el Señor nos enseña. Entonces, miren, vamos a ver, dice en el libro de Proverbios 15, 11. Como manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha en su tiempo. Los comentarios deben ser edificantes. Una vez para censurar y otra vez, dice, para no dañar ni ser dañino. Pablo dice que la palabra del cristiano debe impartir gracia al que lo escucha. Entonces, hay personas que a veces utilizan palabras que hieren, palabras que dañan a las personas. Entonces, eso no podemos utilizarlo. Por eso Pablo dice palabras edificantes que consuelen, que ayuden a que el cristiano siga el camino del Señor. La gracia de Dios debe bañar nuestros labios. Será un labio humilde, perdonador y esperanzador, agradecido. Qué hermoso la humildad. Perdonar, esperanzador, que ayude a alentar a los demás. Y muy agradecido a Dios y agradecido por todo, agradeciendo a los demás mientras peregrinamos en esta tierra. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truenerías que no conviene, sino bien acciones de gracia. Tenemos que entender que es necesario obtener la santificación del cuerpo, del alma y del espíritu. Qué hermoso, hermanos, cómo el Señor nos edifica, cómo ser buenos cristianos, cómo utilizar la conversación santificada en nuestros labios, que bañen la santidad en nuestros labios, que sean un labio de esperanza, porque el sabio edifica, el necio destruye. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados enteros, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Efectivamente, tenemos que esperar el día grande de la manifestación del Señor en una santidad absoluta para poder ser digno del Señor en espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que el Señor nos quiere, que seamos, Él quiere santos en cuerpo, alma y espíritu. Y que esa santidad vaya creciendo cada día más, se perfeccione. La santidad mediante el voto del Nazareo, ese es otro requisito. Miren, hermanos, vamos a ver. Tanto para los hermanos y hermanas, número 6:5. Todo el tiempo del voto del Nazareo no pasará navaja sobre tu cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Santo será, dejará crecer, dice, las guadejas de su cabello, de su cabeza. El libro de Levíticos capítulo 21:5. No hará calva en su cabeza, ni raerá la punta de su barba, ni en tu carne hará rasguños. Santos seréis. Y la ordenanza de Jehová para este tiempo, hermanos, santificados con el voto de Nazareo. ¿En qué consiste? En dejarse crecer el cabello, tanto los varones como las mujeres, para poseer la fuerza espiritual del Altísimo, y sean consagrados a Jehová como los antiguos profetas, apóstoles, con sabiduría y poder del Espíritu.
al servicio de Dios. Qué hermoso, hermano. Entonces, hay un propósito, el nazareo. No es locura como muchos lo entienden. Es santificación de su pueblo. Así se va a distinguir el israelita, porque va a tener la fuerza de Dios para vencer este mundo y así alcanzar la vida eterna. La limpieza constante del alma también es muy importante, mediante ofrendas de olor agradable para nuestro Dios, holocaustos y la limpieza del cuerpo, una vida piadosa. Evitar, dice, alimentos contaminados, los días santificados, con mucho temor, como siervo de Dios. Podemos leer en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. Los siervos de Dios no deben apartarse del Señor. Deben tener temor a Dios, apartarse de la fornicación, del adulterio, como nos dice en Corintios, según Corintios 7:1. Y lo más importante es perfeccionar la santificación en temor a Dios, cumpliendo sus mandamientos. Entonces, estamos viendo que la limpieza del alma, del espíritu y del cuerpo es muy importante. Hay alimentos que nos contaminan. Entonces, los días sábados, la luna nueva, las fiestas solemnes, tenemos que apartarnos de alimentos contaminantes que contaminan nuestro cuerpo. Para purificar nuestra alma tenemos que hacer ofrenda con holocaustos agradables a nuestro Dios para limpieza del alma. Y lo más importante es perfeccionar nuestra santidad, guardando sus mandamientos. Así que, hermanos, pues tenemos tal promesa: limpiémonos de toda inmundicia, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en temor de Dios. Obviamente, el Señor quiere que seamos nuevas criaturas, mediante la práctica de la ley divina, los santos mandamientos. Serán el pueblo de Dios lavados, cambiados, purificados, como nos dice también en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14. Tenemos que cumplir la ley de Dios. El siervo de Dios tiene que ser pacífico. Dios quiere que el hombre se santifique para poder ver a Dios. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. Entonces, seguir la paz y la santidad, porque ahí están los requisitos importantes. La paz y la santidad para poder ver a Dios, porque Dios quiere que su pueblo sea santo, limpiados, purificados, que cada día vayamos evolucionando espiritualmente, creciendo en las obras del Señor y haciendo lo correcto conforme Él lo pide. Según la presencia de Dios, Padre en santificación, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, para ser guardados con la virtud de Dios en fe, para alcanzar la salvación. Bendito sea el Señor Jesucristo. Murió por su pueblo. Somos guardados, santificados en su sangre, para ser nuevas criaturas, para ser un pueblo digno, con justicia. Efesios capítulo 4, versículo 24. Y vestido de nuevo hombre que es creado conforme a Dios, y en unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, para poder estar ante la presencia del Altísimo como hijos amados. Qué lindo, hermanos. Entonces, nuestra meta es llegar a la perfección. Es un poco difícil, pero no es imposible. Si el Señor lo dice, es porque se puede hacer. Gracias, hermanos. Espero que estos consejos bíblicos lo llevemos en práctica y que los cristianos israelitas cada día nos vayamos santificando en temor a Dios y en mucho amor, entendiendo a los demás, amando al prójimo, con esa paciencia de ayudar, de edificar, porque es lo más importante. Y que la paz de nuestro Señor Jesucristo more en cada uno de vosotros, hermanos y hermanas. Amén.